La paz de Dios, hermanos. Habíamos tenido algunos problemas técnicos. Por favor, pueden escribirnos en los comentarios a ver si ya nos están viendo, porque ya estábamos transmitiendo, pero había aquí algunas situaciones. Espero sus comentarios, hermanos. La paz de Dios, ya estamos transmitiendo otra vez. Tuvimos algunos problemas técnicos. ¿Podrían comentarnos a ver si ya están? Me están avisando que sí. Una disculpa, hermanos, de verdad, la tecnología a veces nos pone en aprietos, pero es una bendición estar ya con ustedes, estar en este domingo del año 2021, hermanos. Parece que ya estamos aquí. Sí, ya estoy viendo sus comentarios, hermanos. Muchísimas gracias. Gracias, hermanos. Pues un saludo, hermanos, y otra vez una disculpa. Desde las 11:30 estamos transmitiendo, pero tuvimos aquí algunas dificultades. Ya estamos aquí, hermanos, con todo el gozo de nuestro corazón. Pues vamos a iniciar, hermanos, este culto que pues Dios nos permite tener de esta manera, con esta tecnología, hermanos. Y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga, que estando nosotros aquí como familia podamos ser bendecidos y que también en cada uno de sus hogares, hermanos, puedan ser bendecidos. Amén. Padre, gracias te damos en esta hora porque tú eres bueno. Gracias, Señor, te damos en este día porque tú, Señor, nos has guardado, porque has estado con nosotros, porque en medio de estas circunstancias tan difíciles, Señor, que nos rodean, que no tienen precedentes, mi Dios, nosotros podemos reunirnos en esta hora. Algunos, Señor, quizás con cargas, con necesidades, Señor, porque esta situación apremia nuestros corazones, Señor. Pero no sin recordar, mi Dios, que tú eres quien nos guarda en el hueco de tu mano, como dice tu palabra, que tú, Señor, eres nuestra roca eterna, nuestro escondedero, quien nos ha fortalecido y quien nos seguirá fortaleciendo a través de los tiempos, Señor, cuando la humanidad ha pasado por muchas dificultades, cuando tu pueblo también, mi Dios, ha sufrido. Gracias. Gracias, mi Señor, porque tú eres tan bueno con nosotros, mi Dios, y nos llenas de fortaleza cada día, nos llenas de tu misericordia, de tu amor, Señor, porque has provisto, Señor, para nuestras necesidades, porque has fortalecido, Señor, nuestros corazones cuando estamos en angustia, Señor. Gracias. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, porque yo sé que tú estás con ellos, porque yo sé, Señor, que tú los bendices, Señor, y los ayudas, Padre, así como podemos dar testimonio cada uno, Señor, de nosotros. Gracias porque hoy por este medio podemos estar unidos, Señor, al alabar y glorificar tu nombre. Unidos al escuchar, Señor, al entender tu palabra, al estudiarla, Señor. Gracias porque yo sé que tu iglesia es una, Señor, y que hay diferentes congregaciones que en esta hora se están uniendo, Señor, para alabar y glorificar tu nombre, para estudiar tu palabra, porque lo que hace tu Espíritu Santo en la vida, Señor, de los que hemos creído, de los que están creyendo, de los que van a creer, Señor, en ti, ha sido, Señor, edificada, porque yo sé que esa acción, Señor, sigue ahí, no, no descansa, Señor, tu Espíritu Santo, sino que sigue redarguyendo nuestros corazones. Gracias, gracias, mi Dios, porque tú eres bueno. Te pedimos en esta hora, mi Dios, que nos bendigas y que sea, Señor, de grande bendición nuestra reunión. Te lo pedimos todo en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, la paz de Dios. Ahorita mi hermana Adriana dio gracias porque podemos estar aquí viendo este culto. Y ahora yo les pido que podamos leer primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 8.
Primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 8. ¿Ya están listos, hermanos? Bueno, vamos a leer. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y les pedimos que puedan cantar el himno número 25 de la Iglesia Congregacional, que lleva por título Dad al Padre toda gloria. Dad al Padre toda gloria, dad al Hijo todo honor, y al Espíritu divino alabanzas de Lord. Adoradle, adoradle, adorad al Salvador. Tributadle toda gloria, pueblo suyo por su grande amor. Yo te adoro, hazle un canto nuevo, huestes libres del Señor. Tierra, cielos, mar y luna, gloria den al Trino Dios. Adoradle, adoradle, adorad al Salvador. Tributadle toda gloria, pueblo suyo por su grande amor. Adoradle, oh Iglesia, por Jesús tu Redentor, rescatada por su gracia, libre por su grande amor. Adoradle, adoradle, adorad al Salvador. Tributadle toda gloria, pueblo suyo por su grande amor. Toda gloria, dad al Hijo todo honor, al Espíritu divino, alabanzas del Lord. Adoradle, adoradle, adorad al Salvador. Tributadle toda gloria, pueblo suyo por su grande amor. Hermanos, es que nosotros tenemos otra versión del canto, entonces no es la misma que viene en el himnario, pero les pedimos que canten también con nosotros el número 79 de la Iglesia Congregacional, que lleva por título Con gratitud vengo hacia ti. Con gratitud vengo hacia ti, a darte gracias, oh Señor, pues tus promesas fieles son para salvar al pecador. Gozo sin fin hay en aquel que tu palabra al escuchar rinde su vida ante tu altar para seguirte siempre fiel, como la chispa que encendió la salsa humeante ante Moisés. Hacerla siempre ante tus pies
el corazón que salvó él. Siempre buen Jesús, ven hoy a mí descansarás. Perdido y triste como estás, perdón y gracia obtendrás. Gozo sin fin hay en aquel que tu palabra al escuchar rinde su vida ante tu altar para seguirte siempre fiel, como la chispa que encendió la salsomeante ante Moisés, hacerla siempre ante tus pies, el corazón que salvó él. Jamás podré yo olvidar la conmoción del corazón de tanto hombre pecador que tú salvaste con amor. Gozo sin fin hay en aquel que tu palabra al escuchar rinde su vida ante tu altar para seguirte siempre fiel, como la chispa que encendió la salsomeante ante Moisés, hacerla siempre ante tus pies, el corazón que salvó él. Enfermos vimos levantar, a los perdidos confesar, que tu poder, oh buen Jesús, puede dar vida y plena luz. Gozo sin fin hay en aquel que tu palabra al escuchar rinde su vida ante tu altar para seguirte siempre fiel, como la chispa que encendió la salsomeante ante Moisés, hacerla siempre ante tus pies, el corazón que salvó es. Y ahora, hermanos, le paso el lugar a mi hermana Adriana para que pueda seguir alabando a Dios. Amén, gloria a Dios, hermanos. Yo les invito a que podamos abrir nuestras Sagradas Escrituras y que lo hagamos, hermanos, en el libro de los Salmos, en su capítulo 18 y versos del 1 al 6 para la gloria de nuestro Dios. Amén. Salmos, capítulo 18, versos del 1 al 6, hermanos, y vamos a gozarnos alabando el nombre de nuestro Dios y leyendo su palabra. La palabra de nuestro Dios dice así: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras de Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová, y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Amén, hermanos, gloria a Dios, porque Él es quien nos escucha y nos fortalece en medio de la angustia. Por eso, hermanos, nuestro deseo es estar cerca de nuestro Dios. Cerca, más cerca, dice un hermoso himno, el himno número 43, oh Dios de ti. Cerca yo quiero, hermanos, dice este hermoso himno, mi vida llevar. Amén. Y les invito, hermanos, a que podamos cantarlo para alabar el nombre de nuestro Dios. Vamos a hacerlo juntos, hermanos, en esta hora. Cerca
gloria que puede salvar. Cerca, más cerca, cual pobre soy. Nada, Señor, yo te puedo ofrecer. Solo mi ser contrito te doy. Pueda contigo la paz obtener. Pueda contigo la paz obtener. Cerca, más cerca, Señor, de ti. Quiero ser tuyo, dejando el pecar. Goces y pompas vanas aquí. Todo, Señor, pronto quiero dejar. Pronto, Señor, pronto quiero dejar. Cerca, más cerca, mientras el ser aliente vida y busque tu paz. Y cuando al cielo pueda ascender, ya para siempre contigo estaré. Ya para siempre contigo estaré. Amén, gloria a Dios. Es un hermoso himno, hermanos, que nos recuerda que estando cerca de nuestro Dios, podemos tener paz, podemos tener bendición, podemos tener fortaleza, hermanos. Es una hermosa bendición poder cantar a nuestro Dios. Hay otro himno, hermanos, que nos recuerda lo maravilloso que es estar cerca de nuestro Dios y llamarnos sus amigos. Es el himno número 119, que lleva por título Oh, qué amigo nos es Cristo. Y de verdad, hermanos, es una grande bendición que Él nos haya llamado sus amigos. Somos, dice la palabra de nuestro Dios, que nosotros somos sus amigos, porque Él ha transformado nuestra vida y ahora podemos hacer lo que Él hace. Eso es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Y dice este hermoso himno número 119, Oh, qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor. Hermanos, yo sé que estamos pasando por momentos difíciles, yo sé que muchos de ustedes han pasado por esta enfermedad de coronavirus. Yo sé que muchos de nuestros familiares también están pasando por esta situación. Pero en esta hora, hermanos, nosotros podemos cantar a nuestro Dios y decir que Él lleva nuestro dolor y que esa es nuestra confianza. Por eso, hermanos, vamos a cantar con todo nuestro corazón estos bellos himnos que nos hacen estar cerca de nuestro Dios. Amén. Oh, qué amigo nos es Cristo. Qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, dile a todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración.
brazos de amor tierno, paz tenga tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esto pruebas nos mostró. Al sufrir el cruel castigo que el culpable mereció, y su pueblo redimido hallará seguridad, fiando en este amigo eterno y esperando en su bondad. Amén, gloria a Dios, porque Él es muy bueno con nosotros y nos recuerda que Él es nuestro amigo. Amén. Un último himno, hermanos, el himno número 78, que también a la letra dice, ¿cómo podré estar triste? Y este himno, hermanos, no solamente nos reprocha el estar triste, sino, como lo dice la palabra, y en muchos momentos nos recuerda que podemos pasar por momentos de angustia, de tristeza y de necesidad. Sin embargo, lo que hace este himnologista es decirnos, no te quedes ahí en esa tristeza, miremos más allá, miremos lo que Dios nos da, miremos lo que Dios nos ofrece cuando estamos nosotros cerca de Él. Entonces, hermanos, podemos unirnos. Himno número 78, ¿cómo podré estar triste? Amén. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, siempre de las aves cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, siempre de las aves cuidará también de mí. Siempre que soy tentado o que en la sombra estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo Él me levanta
a Dios, porque Sofi también nos acompaña, casi tan entonada como nosotros, ¿verdad? Pero alabando el nombre de nuestro Dios. Hermanos, gracias a Dios por estos momentos de alabanza que nos permite tener. Gracias a Dios porque también mediante los himnos nosotros podemos sentir cómo Dios nos fortalece y nos ayuda y nos da palabra de ánimo todos los días. Yo creo que muchas veces nos ha ocurrido, hermanos, que ante algún problema o alguna necesidad o cuando estamos tristes, Dios trae a nuestro corazón estos himnos y podemos ser fortalecidos en él. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por esta alabanza y vamos a poner en las manos de Dios estos minutos que hemos de considerar su palabra, que sea Él quien hable a nuestro corazón y sigamos siendo edificados para la gloria de nuestro Dios. Padre, te bendecimos y glorificamos tu nombre. Sabes que para nosotros, Señor, es una bendición poderte cantar, porque nos has regalado, Señor, ese don que los seres humanos, Señor, puedan comunicarse contigo mediante la música, Señor. Gracias porque eleva nuestro espíritu hacia ti, porque por medio de estas letras nosotros podemos recordar que tú eres nuestro amigo y que velas por nosotros, Señor, que nos amas, que nos guardas, Señor, en tu mano, que tenemos un futuro, Señor, contigo, que estaremos contigo y que mientras caminemos debajo del sol, Señor, nosotros podemos ser bendecidos y fortalecidos por ti. En medio, Señor, de estas ligaduras de muerte que nos rodean, como dice el salmista, mi Señor, en medio de esta angustia, pero desde la cual, Señor, te invocamos, Padre Celestial, y tú nos fortaleces y nos das nuevo ánimo. Gracias. Gracias, mi Dios, te damos en esta hora. Te pedimos, mi Dios, que podamos ser bendecidos, Señor, al considerar tu palabra, que podamos ser entendidos, Señor, y saber el mensaje que tu Espíritu Santo quiere dar a nuestra vida. Tenemos muchas cosas que aprender aún, Señor, y tu Espíritu Santo está dispuesto a enseñarnos y a guiarnos hacia toda verdad, Padre. Por eso, mi Dios, en esta hora te pedimos que cumplas tu propósito en nosotros y podamos en esta consideración de tu palabra ser bendecidos, Señor, y enseñados. Te lo pedimos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La paz de Dios, hermanos, es una bendición estar aquí una vez más con ustedes, compartiendo la palabra. Reciban un saludo, hermanos, que de parte de la familia González Ibarra. También un saludo a toda la iglesia del Buen Pastor, hermanos. Qué gozo, qué bendición el estar aquí con ustedes. Como ya decía mi hermana Adriana, que me antecedió, en medio de estas angustias, de estas situaciones complicadas que estamos viviendo como sociedad, como país, como mundo, como iglesia, pues sabemos que el Señor está aquí con nosotros, que Él es el que nos sostiene, Él es el que nos ayuda. Y pues por eso, hermanos, nos gozamos y nos alegramos de las cosas que Dios hace en medio de nosotros. Vamos a considerar, hermanos, en esta mañana la palabra de nuestro Dios. ¿No? Les voy a invitar a que abran la escritura. En el pasaje bíblico que nos toca hoy es en el Evangelio según Mateo, su capítulo 5, versículos 13 al 16. Mateo 5, versículo 13 al 16. El tema que nos toca el día de hoy, hermanos, es formar familias con el modelo bíblico. La palabra de Dios. La palabra de Dios dice así: Vosotros sois la sal de la tierra,
Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, pues eh, dice aquí la escritura que somos la sal y la luz de este mundo. A los que ya hemos pasado por pesca, recordamos que la sal, hermanos, en esos tiempos servía para los alimentos se conservaron. Hoy pues ya no tiene esa función. Los alimentos hoy pues ya tienen otros conservadores mm, ya más químicos, más artificiales. Y si no, pues tenemos el refrigerador. Pero en esos tiempos, hermanos, en los cuales pues no había estos avances tecnológicos, la manera de conservar los alimentos era salarlos. Y sobre todo considerando que la tierra de Israel es un, perdón, un lugar muy cálido, entonces pues los alimentos fácilmente se descomponían, pero para eso, hermanos, para eso estaba la sal, para precisamente se ponía en los alimentos y de esta manera se podían conservar por más tiempo. Y la luz, bueno, pues esa ilustración de que dice que nadie entra a una casa igual que esté a oscuras y pone la luz bajo algún mueble, ¿no? Sino se ponía encima para que la gente pudiera verlo. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hoy aprendamos, hermano, que nosotros consideremos que, que como familias cristianas nosotros seamos esa luz, seamos esa sal que pueda la gente ver, que pueda la gente considerar nuestra conducta, nuestra, nuestra forma de vida, hermanos, como cristianos, y que de esa manera nosotros podamos reflejar al mundo, pero no solo, digamos, nosotros como padres, como cónyuges, sino que también a nuestros hijos podamos de esa manera igual irlos formando, hermanos, para que ellos a su vez eh, formen nuevas familias conforme a lo que Dios está teniendo para nosotros y no conforme a lo que el mundo está enseñando. Entonces, bueno, a mis hermanos que ya pudieron este, conseguir su nueva raza, pues podrán seguir lo que les estoy diciendo. Bueno, hermanos, no sé, como introducción, que precisamente lo que lo que estaba diciendo, ¿no? El Señor Jesús nos ha mandado a ser discípulos en todas las naciones, pero cuando el Señor Jesús se va, cuando lo ven los discípulos en la ascensión, les dice que empiecen en Jerusalén, en Judea, en Samaria hasta lo último de la tierra. Hemos aprendido que esto nos enseña que primero debemos empezar en nuestras casas, ¿no? Jerusalén son nuestras casas, son las gentes que están a nuestro alrededor, y de ahí ir extendiendo esta enseñanza y de ahí ir extendiendo esta, esta enseñanza que el Señor Jesús nos ha dejado. Entonces, nosotros como padres, hermanos, pues tenemos que transmitir esta enseñanza, tenemos que compartirla entre nosotros y con nuestros hijos, pero también, pues ahorita casi en todos los hogares, hermanos, no está solamente papá, mamá e hijos, sino que hay más miembros de la familia, ¿no? Casi siempre están los abuelos, a veces algunos tíos, entonces con ellos también debemos
de compartir. Y no solo esta enseñanza es, les digo, para los padres, sino también para los abuelos que pueden igual de esta manera eh, compartir las bendiciones que han recibido del Señor con su familia. La escritura, hermanos, nos enseña que, como les digo, el propósito, el tema es cómo formar familias cristianas. Nos muestra en el libro de los Proverbios 22:6, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo le escribe en la segunda carta a Timoteo 3:15 y le dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos muestran que desde pequeños, hermanos, tenemos que instruir a los niños. ¿Para qué? Para que vaya su corazón siendo formado con la enseñanza de la palabra. Vuelvo a repetirles, y no con la enseñanza del mundo. Recordemos un poco de la historia, el pueblo de Israel, el Señor le había, cuando le entrega la tierra prometida, le había dicho que sacara a todos los pueblos que estaban ahí, pero el, el, el pueblo de Israel no obedeció a esta enseñanza y por lo tanto empezaron a aprender muchas de las costumbres de esos pueblos, sobre todo las que se referían a cómo adoraban ellos a sus dioses. Y Dios pues no quería esto para su pueblo, él quería que Dios les estaba dando una enseñanza de cómo debían vivir y también cómo debían de tener su relación con el Señor. Pero el pueblo de Israel no atendió mucho a esas enseñanzas y por lo mismo, hermanos, padeció, padeció mucho en su vida diaria y también tuvo que ser reprendida por el Señor. Hoy, hermanos, pues igual estamos con mucha gente a nuestros alrededores que no cree en el Señor, que tiene una forma de vivir diferente y por eso es importante que nosotros eh, constantemente, hermanos, o diariamente estemos hablando con nuestros pequeños, hablando con nuestros hijos, para que ellos puedan ver esa forma puedan tener esa enseñanza que viene de parte de Dios, para que nosotros como padres podamos compartir con ellos eso que Dios tiene para su pueblo. Pero no solamente que sea de palabra, sino que también ellos puedan eh, ver en nosotros lo que Dios tiene. Bueno, dice aquí el temario, el orden bíblico de la familia. Una definición de un diccionario bíblico dice de esta manera. Por familia entendemos un grupo de personas unidas por lazos de matrimonio, sangre o adopción, que permite la interacción entre los integrantes de la casa en sus diferentes roles sociales. Dios ha ordenado que la familia sea la institución básica de la sociedad humana. Entonces, hermanos, una familia es, en primer lugar, la que está unida por un lazo matrimonial, por un lazo donde un hombre y una mujer, que es lo que enseña la palabra de Dios, hermanos, un hombre y una mujer se unen y forman una relación, forman un hogar, forman precisamente una familia. A partir de ahí, hermanos, bueno, pues vienen los lazos de sangre. Bueno, ¿cuáles son estos lazos de sangre? Pues donde son pues el resultado, la bendición de esa unión, hermano, que son los hijos. Ya los hermanos pues no están unidos en un matrimonio, pero sí están unidos por un lazo de sangre. Y algo que, bueno, ya no es
tan común en nuestros días que debería ser, hermanos, pues la adopción, ¿no? Es cuando esa misma familia, ese mismo matrimonio, pues adopta a otros integrantes que antes eran ajenos, pero que ahora pues ya forman parte de esa familia. Ese es el modelo bíblico, hermanos, ese es el modelo que nos enseña la palabra de Dios, que un matrimonio, una familia, en principio está formada por el papá y la mamá, por el papá y la mamá, hermanos, porque nos dice la escritura que Dios formó a Adán del polvo de la tierra y sopló en él su espíritu, y luego de la costilla de Adán formó a Eva. No, no la Biblia no nos enseña otro modelo, la Biblia no nos dice que Dios haya creado a la familia de otra forma, sino solamente eso, hermanos. Y eso es válido no solamente para los cristianos, sino para toda la humanidad. Recordemos cuando Dios está hablando ahí en Génesis 2, Génesis 1 y Génesis 2, donde nos habla de la creación del mundo y de la creación del hombre. Ahí todavía no está hablando Dios con su pueblo, eso ya viene muchos años después, cuando ya está Abraham, sino que aquí está hablando Dios con la humanidad. Recordemos que la humanidad está representada en Adán. La palabra Adán también significa precisamente humanidad. Entonces, ahí Dios está hablando con la humanidad y les está diciendo que Él es el que está formando la familia, que Él es el que está formando, por así decirlo, el matrimonio, y este resulta de la unión de un hombre y una mujer. Génesis 2, 18 al 25, hermanos, nos dice, bueno, 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces, aquí, hermanos, esta unidad está, vuelvo a decirlo, formada por una mujer y un hombre que se hacen una sola carne. Que esa unidad, lo que Dios quiere es que sea inseparable, que los hombres no la separen, sino que solamente Dios es el que los unió y es el que los puede separar a través de la muerte, ¿no? Pero lo que el Señor desea es que el hombre esté siempre con su mujer y que la mujer también no se separe del hombre. Eso es en Génesis, pero luego el Señor Jesús, cuando le preguntan sus discípulos, cuando le preguntan sus enemigos acerca del divorcio, él responde en Mateo 19, 4 y 5, dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces el Señor Jesús está basando su enseñanza en lo que dice la palabra de Dios, en lo que dice el libro del Génesis, y está reforzando esta idea. Cuando es importante, hermanos, que tengamos esto presente, porque hoy hay mucha gente que no es cristiana, que dice, cuando uno trata de hablarles acerca de la palabra de Dios, del matrimonio, de cómo lo estableció Dios, de qué es lo que Dios quiere, pues dicen que no, que Jesús nunca habló contra el matrimonio homosexual, contra la homosexualidad, pero aquí claramente el Señor Jesús está citando el Antiguo Testamento y le está dando esa validez, le está dando esa certeza que dice que varón y hembra los hizo y que son los que deben estar juntos, obviamente dejando a su padre y a su madre, y que esa unión, hermanos, es para toda la vida. Entonces, pero no solamente el problema es con la gente que no cree en el Señor, sino que hay muchos grupos, hermanos, que se llaman a sí mismos cristianos y que también enseñan o que también apoyan la enseñanza del mundo, ¿no? Que
que Dios no solo ve que sea amor, que Dios, que Jesús nunca habló contra los homosexuales. Les digo, eh, porque dicen que solamente en el Antiguo Testamento hay unos versículos y que otros los dice Pablo, pero que Jesús nunca habló contra eso. Si bien es cierto que no habló contra eso, pero eh, su enseñanza es acerca, hermanos, está basada en lo que Dios dijo en Génesis, ¿no? Que cuando creó al hombre y a la mujer, que eso es lo que Dios quería, ese fue el plan de Dios, ese fue el diseño de Dios, y entonces sobre eso debe estar formada la familia. Vamos a pasar, hermanos, al primer punto que dice, ¿cuáles son los propósitos del matrimonio? Mm, Aquí nos habla que uno de los puntos, uno de los propósitos de Dios para el matrimonio es que su nombre sea glorificado. Y nos pone la cita de Efesios 5, 21 al 33, donde nos da nos hace la comparación, hermanos, nos da la similitud de la relación del hombre y la mujer como esposos, como cónyuges, como matrimonio, como familia, y la equipara a la relación de Cristo y su iglesia, de Dios y su pueblo. Y nos dice que Dios es el que provee para su iglesia, el que la cuida, el que dio su vida por ella. Entonces el esposo, hermanos, es el que tiene que hacer eso con su esposa, tratarla con cuidado, amarla, cuidarla. Incluso ahí dice que nadie maltrata su propio cuerpo, sino que lo cuida y lo sustenta. Entonces que así debe ser el esposo con su esposa. Y que la esposa en correspondencia, en gratitud, pues debe de someterse a su esposo. Eso, hermanos, es motivo o es una forma de glorificar a Dios. Cuando nosotros hacemos lo que Dios espera de nosotros, no es que lo estemos glorificando de decir gloria a Dios, aleluya, no, sino que con nuestros labios, sino con nuestra vida, ¿no? Con nuestro ejemplo, cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando nosotros cumplimos su voluntad, su propósito, pues le estamos glorificando. Eh, eh, entonces, de esa manera, hermanos, la gente, la gente de afuera ve cómo se comporta el cristiano, cómo se comporta el pueblo de Dios, o es lo que Dios quiere que nosotros reflejemos, cómo vivimos una vida diferente, transformada por el Señor, y de esa manera, pues, glorifiquemos su nombre. Otro de los propósitos, hermanos, dice aquí, es fructificar y multiplicarnos. Eh, Obviamente, hermanos, es la forma en la que Dios planeó que trajéramos hijos al mundo a través del matrimonio, a través de esa unión de dos personas. Y, pero no solamente, hermanos, bueno, el matrimonio ya lo hemos comentado algunas veces, no es cuando el sacerdote les dice que ya están unidos de parte de Dios, ni tampoco cuando el registro civil, porque vuelvo a decir lo que ya citamos hace rato de Génesis, cuando Dios está uniendo a la familia, cuando está más bien formando la familia, está diciendo que es cuando son una sola carne. Entonces ahí cuando está, digamos, pues sí, consumado el matrimonio, cuando ya es un matrimonio, cuando son una sola carne, entonces eh, el propósito es que eso sea en una unión. Y con eso no estoy diciendo, hermanos, que no tenemos que
pues hacer esa ceremonia, ir al templo, ir al registro civil y hacer las cosas en orden, ¿no? Solamente lo que estoy diciendo es que, o repitiendo, es que el matrimonio, hermanos, está antes fue instituido mucho antes de que estuviera la iglesia, mucho antes de que hubiera el sacerdocio, mucho antes de que hubiera autoridades civiles. Entonces, ¿por qué? Porque el matrimonio lo hizo Dios. Dios fue el que lo formó, hermanos. Un matrimonio no lo forman los hombres, las autoridades, vuelvo a decir, sino el que lo formó es Dios. Entonces, el propósito de Dios es que nos multipliquemos. El propósito de Dios es que cada familia pueda gozarse con esa herencia que Dios le dio, que son los hijos, y asimismo igual para los abuelos, pues que son sus nietos, ¿no? Entonces, eh, Dios lo que tiene para su pueblo, hermanos, es que se fructifiquen, que se multipliquen, pero también un propósito de igual del matrimonio, pues es el goce, el deleite, el que se amen el uno al otro, pues es también un propósito que Dios tiene. Recordemos que ese es el símil que nos deja el libro de Cantar de los Cantares, ¿no? El gozo, la alegría que se produce en esa relación conyugal. Eh, no estoy diciendo solamente en la relación sexual, sino en ese trato que los esposos deben de tenerse, deben de amarse al considerar sobre todo, hermanos, pues, que son uno del otro, ¿no? O sea, nos dice el apóstol Pablo, ahí en la primera de los Corintios 7, que se consideren, que más bien que los esposos ya no se consideren cada quien como suyo, sino como parte del otro, ¿no? Y de esa manera, hermanos, pues también el Señor Jesús nos dice que el mandamiento es amar a Dios como a nosotros mismos y amar al Señor con todo nuestro corazón, perdón. Y el segundo es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y la regla de oro es hacerle a los demás lo que queremos que nos hagan. Entonces, de esa manera, hermanos, pues primero el amor debe de reflejarse entre entre los esposos, entre los cónyuges, para que la gente pueda ver esa luz que el Señor Jesús ha puesto en nuestros corazones. Recordemos que es el tema de este día. ¿Por qué, hermano? Porque recordemos que hoy hay esto que le podemos llamar antivalores, ¿no? Es todo esto que está a nuestro alrededor, cómo se está hoy conduciendo la sociedad, qué son las cosas que enseñan a nuestros hijos en las escuelas, eh, y se están apartando muchos de estas, incluso jóvenes que en un tiempo fueron a a la iglesia, que sus papás les dieron algunos valores cristianos, pues se apartan de ellos, hermanos, se apartan de ellos eh, por esta falsa libertad, por ese libertinaje, como le llama la escritura, que, que es lo que mueve a muchos jóvenes y también a adultos, hermanos, a dejar, a dejar las enseñanzas de la palabra, por esa búsqueda del placer, por esa búsqueda de la de su propia realización, así lo ven ellos, de esa independencia de cualquier autoridad, hermanos, es que hoy estamos como sociedad, como familias, padeciendo muchas situaciones muy complicadas, hermanos. Eh, ¿Qué es esto, hermanos? Pues son pues, las ideologías de género, muchos de ustedes ya han escuchado, que ahora ya no hay, no hay hombres, no hay mujeres, sino que cada quien puede ser
lo que considere, ¿no? Y ni siquiera eso tiene que ser permanente, sino que van cambiando de mentalidad y hoy pueden ser una cosa y mañana otra y pasado otra diferente. Pero ¿por qué pasa todo eso, hermanos? Pues porque desafortunadamente nosotros como iglesia, pues no hemos alumbrado lo que el Señor espera de nosotros. Eh, Quizá muchas veces por el desconocimiento de la palabra, otras veces porque pues seguimos nuestras tradiciones y otras veces porque pues no ponemos el empeño suficiente para formar hogares cristianos. Es otra de las cosas que hoy está, hoy está muy de moda, pues el aborto, ¿no? El tener en poco nuestro cuerpo, tener en poco la enseñanza que la escritura nos da sobre las relaciones sexuales, que éstas deben ser solamente con una persona, porque pues con esa nos estamos, o lo que Dios quiere es que tengamos un- cada hombre una sola mujer y cada mujer un solo hombre por toda la vida, ¿no? Hoy, al promoverse el libertinaje sexual, pues una de las consecuencias son las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no deseados, que algunos de ellos terminan en aborto y sobre todo hoy que sobre todo aquí en la CDMX, hermanos, pues ya es legal. Cualquier mujer puede ir a una clínica y solicitar esa interrupción de la vida, solicitar que le saquen ese cuerpo extraño, como ellas le dicen, de su cuerpo, hermanos, porque, bueno, aunque ahí también, pues hay que subrayar, hermanos, hay que resaltar que, pues, no es la mujer sola, ¿no? El hombre seguramente no está respondiendo y por eso las mujeres llegan a esa decisión. Pero todo esto, hermanos, es pues por causa les vuelvo a decir, de que no, nosotros como iglesia, pues no estamos teniendo el impacto que el Señor espera, ¿no? Que, como leíamos al principio, de ser esa sal que impida la descomposición de la sociedad y no estamos siendo esa luz que, que alumbre los corazones, ¿no? Que lleve, que disipe, que vaya disipando esas tinieblas, no con nuestra luz, hermanos, sino con la luz que el Señor nos da. Mm, Aquí, hermanos, llegamos al segundo punto, este, donde dice que el hombre es sacerdote y cabeza de la familia. Aquí nada más, hermanos, eh, quiero hacer un acotamiento, quiero hacer puntualizar algo, hermanos. Mm, Haciendo un poco de historia, viendo lo que nos enseña la palabra de Dios. eh, a mí me enseñaron un término que se llama revelación progresiva. ¿Qué significa esto? Que Dios se ha ido revelando, digamos, al hombre poco a poco, pero la manera en que se fue revelando va creciendo conforme pasó el tiempo, ¿no? Eh, y así lo vemos en la Escritura, pasajes del Nuevo Testamento interpretan y aclaran pasajes del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento Dios se reveló, pero conforme fue avanzando esa misma revelación, pues Dios nos va mostrando hacia dónde quería conducir esa enseñanza. Así, hermanos, vemos en el Antiguo Testamento que Dios de una sola tribu, sí que escogió una tribu, la tribu de Leví,
para que ellos fueran los sacerdotes. Nadie más podía servir, hermanos, en el Antiguo Testamento, sobre todo en el tabernáculo, en el templo. Nadie podía acercarse a las cosas de Dios, a las cosas santas, a las cosas del sacerdocio, sino solamente ellos. Y ni siquiera todos, solamente los descendientes de Aarón eran los encargados del sacerdocio. Los levitas eran ayudantes, en algunas ocasiones en algunas ocasiones muy especiales, hicieron el trabajo de los sacerdotes, pero eran sobre todo, hermanos, los descendientes de Aarón los que se encargaban de esas cosas, ¿no? De presentar las ofrendas, los sacrificios, de, de, de oficiar en el templo. Eh, Solamente esa tribu, hermanos, nadie más, incluso en el Pentateuco Moisés escribe que si alguien se acerca ahí a las cosas santas, tiene que morir, tienen que matarlo. ¿Por qué? Porque Dios así lo mandó y Dios se está mostrando de una manera. Es igual con el templo, hermanos, ya alguna vez hemos enseñado esto, donde el pueblo podía presentar esos sacrificios a Dios, era solamente en el templo de Jerusalén. Dios les dijo, cuando yo les voy a decir en qué lugar me van a ustedes a construir el templo y solamente ahí van a presentar sus sacrificios. No pueden presentarme sacrificios en donde ustedes quieran, no pueden hacerlo como ustedes quieran, no pueden hacerlo como las naciones que están a su alrededor lo hacen, que en cualquier monte alto, que debajo de cualquier árbol frondoso presentan sacrificios. Ustedes no van a hacer eso. Yo les voy a decir dónde lo van a hacer y Dios le mostró, bueno, primero hicieron el tabernáculo que era móvil, que era transportable, pero ya cuando ya les dio la tierra prometida, lo hizo primero en Silo y ya después en tiempos de David, pues ya fue en Jerusalén. Este, ¿A qué voy con esto, hermanos? Que Dios dio una forma, pero cuando llegó el Señor Jesús, esto cambió. Eh, Jesús se convirtió en el sumo sacerdote. Él fue el que ahora es el único que bueno, antes de eso, hermanos, recordemos que aún ya cuando estaba el templo, hermanos, y estaban los sacerdotes, había un sumo sacerdote o el jefe de los sacerdotes o el sacerdote principal, como ustedes lo quieran llamar, como lo hayan encontrado en las Biblias, no solo en Reina Valera, sino en otras revisiones. Y ese sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo, era el único que podía entrar a ese lugar santísimo en el día de la expiación. Pero aquí ya es donde llegamos a esta parte, hermanos, que les iba a comentar, de cuando llega el Señor Jesús. A él es el que se convierte en el sumo sacerdote y a todo su pueblo lo convierte en sacerdote. Eso nos lo refuerza el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, donde dice que somos nación santa, real sacerdocio. Otras versiones dicen sacerdotes reales, sacerdotes del rey, y eso se lo está escribiendo, hermanos, a toda la iglesia. No se lo está escribiendo solamente a los hombres, solamente a los varones, sino lo está hablando para toda la iglesia. El apóstol Pablo en todas sus cartas, también cuando habla acerca de los ministerios, cuando habla acerca de los dones que Dios da, no, le está escribiendo a todas las iglesias, hermanos, no solamente a una iglesia, sino a muchas iglesias, y pues la iglesia está formada por hombres y mujeres, no está formada solamente por hombres, ¿no? El sacerdocio, les digo, el Antiguo Testamento sí estaba formado solamente por los varones de la tribu de Leví y sobre todo por los varones de la casa de Aarón, pero el Nuevo Testamento ya nos
lo que Dios quería era que pues todos, como lo escribe en Jeremías, Ezequiel, cuando habla del nuevo pacto, dice que Él quiere que su pueblo tenga su, su ley en su mente y en su corazón, que la va a escribir ahí, y que quiere que todos lo conozcan, que nadie enseñará a su hermano. Ese es el plan de Dios, ese es lo que Dios quería, ¿no? Y eso se empieza, les digo, a cumplir en el Nuevo Testamento, sobre todo con la venida del Espíritu Santo, que ya es cuando el creyente tiene a Dios en su corazón y es el Espíritu el que va guiando al creyente. Entonces, hermanos, eh, sí, hay en algo que sí nos dice la Biblia que el varón es la cabeza de la familia, es el que el responsable, en, en cierta manera, pero no, bueno, les digo aquí, si vemos en el temario, a, a la mujer no le dan el papel que sí le da la iglesia. Mm, Algo que debemos considerar, hermanos, es que la Biblia es la palabra de Dios en las palabras de los hombres y que está inmersa en un contexto histórico, donde precisamente en ese tiempo, hermanos, la mujer no tenía un valor, no tenía una representación, pero que eh, ante los ojos de la sociedad. Pero cuando el Señor Jesús viene, Él sí le empieza a dar ese valor a la mujer. Muchas de los discípulos eran mujeres y si leemos en la escritura, cuando al Señor Jesús lo están crucificando, las que están ahí son sus discípulas. De los hombres solamente está Juan, pero las que están ahí son las mujeres. Esto no solamente lo podemos ver ahí, sino también en varias de las cartas del apóstol Pablo menciona a las mujeres, ¿no? Hay unas hermanas que se llamaban Trifosa y, y la otra ya se me fue ahorita el nombre, perdón. Pero hay otra hermana también que se llama Febe, las cuales son hermanas que sirven al Señor. Y una de las más importantes es Priscila. Priscila y Aquilas es un matrimonio, un matrimonio cristiano que sirve mucho al Señor, que le ayudan a Pablo, que instruyen a Apolos sobre el camino del Señor. ¿A qué voy con esto, hermanos? Nos pone, por ejemplo, aquí el temario, ese pasaje de la mujer virtuosa. Este, y realmente eso es lo que Dios espera de la mujer. Si ustedes se fijan ahí, hermanos, esa mujer virtuosa, pues hace de todo, ¿no? Eh, Apoya en lo económico, instruye a los hijos, trabaja en la casa, incluso comparte con los necesitados, hace negocios, o sea, es una mujer ejemplar. eh, y, pero eso es lo que Dios puede hacer en nosotros, no en las mujeres y también en los hombres, ¿no? Mm, ¿A qué voy, hermanos? A que el cuidado de la casa no está en, no recae solamente sobre el varón, sí, porque pues si Dios, y lo vemos así en su palabra, o más en el Nuevo Testamento, ¿no? Si en la iglesia están participando hombres y mujeres, pues mucho más en la casa. Este, el- si en las reuniones, hermanos, participaban hombres y mujeres, pues cómo no hemos de hacerlo de esa misma manera en la casa. No es el modelo de la
si bien el modelo del Antiguo Testamento era un modelo patriarcal, vemos que en el Nuevo Testamento la iglesia es un modelo donde, como dice Pablo en la carta a los Gálatas, no hay hombre ni mujer, sino todos somos uno en el Señor. Entonces, tanto hombres como mujeres tenemos en nuestro hogar la responsabilidad, hermano, sobre todo del cuidado espiritual, del, del crecimiento espiritual de los miembros de la familia, de los miembros del hogar. Eh, ya no, ya no hay ese modelo en el que el hombre es el único que está al frente, que es el sacerdote, sino que les digo, eh, es lo que podemos ver en el Nuevo Testamento. Todos somos sacerdotes del Dios Altísimo y entonces tenemos esa bendición, esa capacidad y esa responsabilidad de presentarnos ante el Señor, de presentar primero nuestras vidas ante el Señor, pero también de presentar a los miembros del hogar, a los hijos, al cónyuge, y también de interceder por otros, ¿no? Hace rato mi hermana Adriana, ¿no?, oraba por los enfermos de esto del COVID, por la gente que tiene una tristeza, se quedó sin trabajo, que está en necesidad económica, por los que están tristes, por los que están preocupados por esta situación que estamos viviendo. Entonces, esa es la bendición que el Señor Jesús le concede a su iglesia, hombres y mujeres, ¿no? O sea, no, eh, digo, la Biblia nos muestra que el modelo del Nuevo Testamento es que todos somos hermanos, que todos somos sacerdotes, que todos somos siervos de Dios, ¿no? No hay una diferencia entre los miembros. Sí, ciertamente nos dice que debe haber una cabeza tanto en la iglesia como en el hogar, pero no de un enseñoreamiento ni de una exclusividad de acercarnos a Dios, sino en un orden que es lo que Dios tiene para su pueblo y para las familias. Este, eh, hay algunos, bueno, ya eso también lo hablamos en alguna ocasión que me permitió el Señor compartir la enseñanza. Hay un pasaje ahí en Timoteo, hermanos, que donde dice que no permite que la mujer enseñe ni tenga autoridad sobre el hombre. Este, pero bueno, hablamos esa vez, ¿no? Hay más pasajes, hermanos, donde les digo, las cartas de Pablo no están dirigidas a los varones de la iglesia, sino están dirigidas a la iglesia en general. Y este, Pablo no se contradice a él mismo, porque por ejemplo en la primera carta a los Corintios, donde habla sobre el velo, dice cuando la mujer ore o profetice, a la hora de profetizar, pues está dando una enseñanza, está dando un mensaje de parte de Dios, dice que debe de traer el velo, ¿no? Entonces, Pablo no se contradice, lo único que está diciendo es que eh, la mujer no debe tener dominio sobre el hombre, que cuando estén en la reunión, este, quizá su tiempo de participar, este, pues lo debe de hacer, pero que no debe hacer en un desorden, ¿no? No debe ser en una forma en que la mujer tenga, un- digamos, sea como mandona, sino debe ser en ese amor que Dios nos ha dado, ¿no? Recordando, les digo, sobre todo, hermanos, que el Señor Jesús nos enseñó que debemos hacer todo para los demás como queramos que nos lo hagan a nosotros. Entonces, de esa manera es como debe de ser la relación entre hombres y mujeres en la iglesia y también entre hombres y mujeres
en el hogar. Regresando, hermanos, al punto de los hijos, sí es importante, hermanos, que, que en todo momento tengamos esa comunicación con los hijos, que les enseñemos sobre todo lo que dice la palabra, aunque también en este punto sí es importante que los hijos conozcan nuestro testimonio, ¿no? O el testimonio, pues, de lo que hemos visto. Mm, Debemos enseñar a nuestros hijos a que oren lo que va a ser su cónyuge, pero que sí tengan muy presente, hermanos, lo que nos dice la Escritura, que no nos unamos en yugo desigual, porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas, y entre Cristo y los demonios, ¿no? Los Baales, como dice la Escritura, no debe haber esa comunión. Pero eso, pues, ahí es donde podemos instruir a nuestros hijos, les digo, con lo que nosotros hemos podido contemplar. Tristemente, hermanos, todos conocemos casos donde había un joven o una señorita que buscaban al Señor, que le servían, que tenían a Dios como alguien importante en sus vidas, pero cuando conocieron a una persona que no era cristiana y luego se unieron a ella en el matrimonio, pues desafortunadamente su vida se tornó mucho más difícil, ¿no? Si bien el Señor Jesús y luego el apóstol Pablo nos dicen que el matrimonio es algo difícil, eh, pero pues tomados de la mano, hermanos, de la mano del Señor, pues podemos ir adelante, pero si cada uno de los esposos va a ir por su propio lado, separados de Dios, pues va a ser mucho más difícil. Entonces, eso sí, ahí hay que compartir con nuestros hijos esa situación, ¿no? De que ellos deben de formar hogares cristianos, sobre todo, pero si ellos pueden ver nuestro ejemplo, pues es mucho más impactante ese testimonio que les podamos dar. Eh, entonces, hermanos, pues eh, ahí sí hay que insistir constantemente con nuestros hijos, hermanos, que Dios es el único que puede darnos ese gozo, que el matrimonio es algo mm, que es de mucha bendición, pero no deben de poner su esperanza de felicidad, hermanos, en otra persona, sino solamente en Dios, solamente en que Cristo sea el que llene sus vidas, sea el que les dé ese gozo, esa plenitud, esa felicidad, y, y que lo compartan con su cónyuge, con su esposa, con su esposo, según sea el caso, pero su felicidad debe estar, hermanos, en Cristo, ¿no? Su plenitud debe estar en Cristo y no en otra persona. Ya vamos a llegar al final, hermanos. Eh, Nos dice aquí para redarguir, dice error uno, pensar que si la esposa trabaja y tiene un mejor sueldo y posición laboral, no debe de respetar a su esposo. Y nos pone como respuesta bíblica, lo que ya habíamos mencionado hace rato, de Proverbios 31, de la mujer virtuosa. Este, Ahí vemos que la mujer virtuosa, hermanos, de verdad que sí es virtuosa, y no solamente en la escritura, también vemos en la vida real y en la iglesia muchas hermanas que son virtuosas, que hacen muchas cosas, este, pero lo que nos enseña la palabra es que esa mujer virtuosa eh, no creía estar por encima de su esposo, ¿no? Eso es lo importante, hermanos, de esa enseñanza, que no debe de sentirse más que su esposo, sobre todo si tiene esa bendición de trabajar, de aportar en el hogar, así como tampoco
el esposo, hermanos, debe sentirse por encima de la esposa. Recordemos que el modelo de la Biblia es, como nos lo enseña el apóstol Pablo en los Efesios, que ya lo mencionamos hace un momento, que son el uno para el otro, ¿no? Así como el esposo es para la esposa es para el esposo, y ninguno de los dos debe de tener un más alto concepto de sí que el que debe de tener, sí, y someterse el uno al otro, que es lo que nos enseña la Biblia, en el temor y en el amor del Señor. Eh, Otro que donde dice para corregir, hermanos, el siguiente punto es retomando lo que ya hemos mencionado hace rato, los pensamientos de hoy, hermanos, los pensamientos posmodernistas están en nuestra sociedad, es lo que predomina, es lo que está hoy de moda, hermanos, donde enseñan a nuestros hijos en todos lados, en lo que es constantemente, no solo a nuestros hijos, sino a todos, nos vamos acostumbrando a esos pensamientos, hermanos, pero nuestros pensamientos tienen que ser moldeados por la palabra de Dios y no por lo que veamos en este mundo. Este, Debemos tener ya para finalizar, hermanos, muy presente el pasaje, nos ponen aquí el pasaje de Deuteronomio, donde dice que lo que se conoce como el Shema, que es que escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es, y que debemos amarlo con todo nuestro corazón, nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y que así eso lo tengamos guardado en nuestro corazón. Eh, pero no solamente guardado en nuestro corazón, o sea, que sea algo que rija nuestro modo de vivir, sino que dice ahí que lo repitamos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, y que hablemos de esas enseñanzas de nuestro Dios, que hablemos de lo que Dios hace en nosotros, de cuán importante es para nosotros el Señor, que hablemos en nuestra casa, que lo hablemos por el camino, que lo hablemos al acostarnos y al levantarnos, ¿no? O sea, que Dios sea el que tenga el primer lugar en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en nuestras palabras, y que eso es lo que compartamos con nuestros hijos y aún con nuestros nietos. Y cuando dice aquí en el camino, bueno, pues es con la gente que nos vayamos encontrando, y de esa manera ser la luz que este mundo necesita, y la sal que este mundo que se está descomponiendo también necesita. Entonces, de esa manera, hermanos, podemos ser ese testimonio que el Señor Jesús quiere, y podemos ir haciendo discípulos, porque los discípulos no solamente son eh, a personas que no conocían de Dios y les vamos enseñando, ¿no? Sino que los discípulos también pueden estar dentro de nuestra casa, y podemos ser discípulos los unos de los otros, ¿no? O más bien dar ese discipulado los unos a los otros. Entonces, ese es lo que Dios quiere. Este, y aquí al final pues nos insiste el temario, nos invita o nos anima, hermanos, a que tengamos ese culto familiar, y en ese culto, y bueno, y no solo en el culto, sino en todo lo que hagamos, hermanos, pues enseñemos las ordenanzas que el Señor tiene para nosotros, eh, que, que vayamos formando en el corazón de nuestros hijos, que les hablemos acerca de lo que Dios tiene, y contrastemos esa enseñanza de Dios con lo que hoy se enseña en el mundo, y de esa manera todos los integrantes del hogar, hermanos, pues vayan creciendo en el conocimiento de Dios, y de esa manera Dios vaya llenando nuestras vidas y dándonos ese gozo. Pues vamos, hermanos, ya a dar gracias, hermanos, en esta mañana, y a pedirle a Dios que
que Él sea el que nos mueva para compartir la luz de Cristo, nos mueva para compartir su palabra y de esa manera su palabra, con su palabra en nuestros labios, hermanos, seamos esa sal que el mundo necesita. Te damos gracias, bendito Dios, porque tú eres bueno, Señor. Te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias por tu amor y tu bondad, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, Padre, que nos permites en este día unirnos una vez más como tu pueblo, Señor, aunque estamos a la distancia, Señor, pero estamos unidos en nuestros corazones, Señor. Están nuestros ojos puestos en ti, Señor, en ese deseo de alabarte, Señor, en ese deseo de bendecir tu nombre, Padre amoroso, en ese deseo, Señor, de aprender, Señor, de lo que tú nos dices en tu palabra, bendito Dios y Padre. Gracias, Señor eterno, gracias, bendito Dios, porque tú eres bueno con nosotros, Señor, porque tú, bendito Salvador, necesidad nos concedes, Señor, el favor de estar todos unidos, bendito Dios y Padre, de alabar tu nombre, Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales, Señor, de gozarnos, Señor, en el consuelo que nos das a través de tu palabra, bendito Dios. Gracias, Padre. También de abrir nuestros labios, Señor, para poner, Señor, nuestras peticiones, nuestras acciones de gracias, Señor, nuestros testimonios, Señor, de lo que tú haces en nuestras vidas, bendito Dios, de cómo, Señor, tú llenas nuestro corazón de paz, Señor, de cómo tú llenas nuestro corazón, Señor, de, del gozo, Señor, que este mundo no conoce, bendito Dios y Padre. Gracias, Señor eterno. Gracias, Señor, por tu amor y tu bondad, bendito Dios y Padre. Gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tú, Señor, siempre estás en medio de tu pueblo, porque si tú así lo prometiste, Señor, porque tú eres Emmanuel, Señor, que es Dios con nosotros, Padre. Y así, Señor, desde el día en que nos permitiste, Señor, acercarnos a ti, bendito Dios, has sido fiel, bendito Dios y Padre. Gracias, Padre Celestial, porque tú has formado, Señor, familias, bendito Dios, que conocen, Señor, de ti, Padre, que están formadas, Señor, por hijos e hijas tuyas, bendito Dios y Padre. Gracias, Señor. Permite, Señor amoroso, que tu palabra, Señor, abunde en cada hogar, bendito Dios, abunde en cada corazón, Señor, para que de esa manera, Señor, los padres, Señor, podamos instruir a los hijos en la vida cristiana, Señor, y que aún los abuelos, Señor, apoyen Señor, este crecimiento, Señor, esta formación de hogares cristianos, bendito Dios, cimentados en tu palabra, Señor, donde cada hogar, bendito Dios y Padre, esté cimentado en esa roca firme, en esa roca inconmovible de los siglos, que eres tú mismo, Cristo bendito. Usa nuestras vidas, usa nuestros corazones, Señor. Tú instruyenos, Señor, tú redargúyenos, Señor, tú corrígenos, Señor eterno, y danos, Señor, esa sabiduría, esa humildad, Padre amoroso, para que, unos a otros, Señor, nos animemos, Señor, con tu palabra, Señor, y tu iglesia, Señor, y tu pueblo, bendito Dios y Padre, sea, Señor, crezca, Señor, con esa sana enseñanza que tú tienes, Señor, irreprensible, Señor. Gracias, Padre bondadoso, por cada hogar, Señor, que está al pendiente de esa transmisión, Señor. Que cada hogar, Señor, del buen pastor, Señor, que se conecta y aún de otros lugares, Señor, que se conectan para recibir, Señor, esa bendición que tú das a través de tu palabra, Señor, a través de estas reuniones que son, Señor, a la distancia, bendito Dios, pero que son todos unidos en un mismo sentir y en un mismo ánimo, Dios amoroso. Gracias por tu amor y tu bondad, Padre. Ponemos en tus manos, Señor. Te pedimos que tú nos des sabiduría, Señor, porque quizá muchas veces no sabemos cómo responder, Señor, a las preguntas, a las inquietudes, Señor, a las conductas que están teniendo, Señor, los miembros del hogar, bendito Dios. Pero tú danos valor, Señor, tú danos sabiduría, Señor, para hacerlo todo como tú quieres, bendito Dios y Padre, que no nos moldemos a este mundo, Señor, que no nos acomodemos a este mundo, Señor, sino que seamos instruidos por ti, Señor, que tú seas el que nos ayudes, el que nos conduzca, el bendito Dios, el que nos enseñes, el que nos dé, Señor, palabras, Señor, para saber responder a todos, Señor, como hijos tuyos, bendito Dios y Padre, que como dice, Señor, el apóstol, respondamos a cada quien, Señor,
con la sabiduría que proviene de lo alto, bendito Dios. Que nuestras palabras estén sazonadas con sal, bendito Dios, para instruir, Señor, a los que están a nuestro alrededor, bendito Dios y Padre. Y de esa manera, Señor, se sigan formando más familias conforme a tu modelo, conforme a tu propósito, Señor, y no conforme al mundo lo da, bendito Dios y Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque sabemos, Señor, que como dice tu palabra, que si alguno tiene falta de sabiduría, podemos ir aquí confiadamente y tú das abundantemente y sin reproche, Señor. Gracias porque tú eres bueno con nosotros, Padre. Gracias por tu amor y tu bondad, Señor. En tus manos ponemos, Señor, las peticiones de tu pueblo, bendito Dios, como el de mi hermana María Luisa, Señor, la mamá de mi hermana María Luisa, Padre, que está con dolor en su espalda, Señor, la ponemos en tus manos, Señor. Igualmente, Señor, los que tienen familiares que están enfermos de COVID, bendito Dios, como la familia, como tiene la familia Arreola, Señor, o como tiene la familia Salgado Hernández, bendito Dios, los ponemos en tus manos, Señor. Los que tienen padecimientos de otro tipo, bendito Dios, ponemos en tus manos, Señor, a nuestro hermano Lalo, Señor, que se está recuperando del cáncer, bendito Dios, el joven, hermano de mi hermano Víctor, bendito Dios, a mi hermana Marta, Señor, que sigue padeciendo de sus rodillas, Señor, y así hay muchos otros, Señor, a mi hermana Sofi, bendito Dios, que sigue, Señor, con malestares en su estómago, bendito Dios, y así, Señor, a muchos otros que no sabemos cuáles, que no han expresado, Señor, aquí su tristeza, su petición, Señor, pero que tú lo conoces, Padre, porque como dice el salmista, aún antes de que la palabra venga a nuestra boca, tú ya la sabes, bendito Dios, sí, Señor. Pero también, Señor, te agradecemos, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno con nosotros, porque no nos has dejado, Señor. Porque no solamente ponemos delante de ti las peticiones, Señor, sino también las acciones de gracia, Señor, el reconocimiento de cómo tú eres bueno con nosotros, Señor, de cómo tú, Señor, tu misericordia no nos ha abandonado, cómo sigues fiel, Señor, y gracias a ti, Señor, tenemos, Señor, a nuestro alrededor seres queridos, Señor, tenemos trabajo, Señor, tenemos alimentos, bendito Dios. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, Señor. Gracias por la salud que tú nos concedes, bendito Dios, porque solamente por ti, Señor, estamos de pie en este día, Señor, porque no es por nuestras fuerzas, sino solo por tu amor y tu bondad, Señor. Te agradecemos tu misericordia, te agradecemos tu fidelidad, Señor. Te agradecemos tu amor en nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, por los hermanos que nos presiden, Señor, por nuestro hermano Roberto, bendito Dios, por el amor que tú le tienes, Señor, por la sabiduría, por el gozo que tú le has dado, Señor, por el amor que tiene por tu pueblo, Señor, por mi hermano Carlos, Señor, y su familia, Señor. Bendice, Señor, a sus hogares, bendito Dios, de mi hermano Roberto, de mi hermano Carlos, Señor. Gracias, Padre, porque están al pendiente de las necesidades de tu pueblo, Señor. Igual por cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Señor, que con todo su corazón, Señor, te sirven, Señor, y están al pendiente, Señor. Las instructoras, Señor, que están al pendiente de los pequeños, Señor, y suben sus clases, bendito Dios. Gracias, Padre bondadoso. Gracias, Señor, porque tú estás al pendiente de tu pueblo, Señor. Gracias por tu misericordia y tu fidelidad, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, la vida de tu pueblo, Señor, y que hasta que nos podamos reunir, Señor, en el próximo culto, aunque sea así en transmisión, Señor, tú sigas siendo, Señor, con tu pueblo, Padre. Tú sigas mostrando tu fidelidad, Señor, y tu amor por cada uno de tus hijos y tus hijas que compraste con tu propia sangre, Señor. Gracias por tu misericordia y tu fidelidad, Señor. En el dulce nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Hermanos, tenemos un aviso. Ya lo escribieron aquí, hermanos, en el chat, pero se los digo yo también. El próximo sábado, hermanos, 23 de enero, este sábado que viene, de 5 a 7 de la tarde, mi hermano Carlos Arreola va a estar en el Buen Pastor repartiendo las nuevas razas. Entonces, háganos, hermanos, y los devocionales, hermano, que también el movimiento nos da. La nueva raza, recuerden que tiene un costo de 60 pesos, el devocional tiene un costo de 10 pesos. Apoyen, hermanos, apoyen a esta causa, hermanos, no, pero no solamente sea que sea apoyo, sino pase usted por su nueva raza, hermanos, para que pueda ver el tema como el que tratamos el día de hoy, y los que van a venir en todo este trimestre, hermanos, recordemos que ahí viene el tema de cada domingo, para que usted con su familia, hermanos, en la semana pueda ir viendo de qué se va a hablar, y cuando ya mi hermano, mi hermana que vaya a compartir
la enseñanza de la dominical, pues ya ustedes como familia ya lo hayan hablado, lo hayan abordado y pues nada más nos edifiquemos unos a los otros con la clase que dé mi hermano el domingo, hermanos. Pues va a ser todo por este día, hermanos. Vamos a despedirnos, como siempre lo hacemos, con con esa oración que nos dejó el salmista David, diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos, hazla conocer. Habacuc 3:2. Que el Señor les bendiga, hermanos, la paz de Dios.